Dale grabando, así que cuando quieras. Bueno, esto es una cosa que presenté ahora en el Panamericano, sobre el caso de esta chica de 15 años. Yo la veo desde 2008, hace unos cuantos años. Ella tenía 15, pero tenía antecedentes que tenía uveitis desde que tenía 4 años. O sea, a los 4 arrancó, que le bajó la visión, en realidad de los ojos, pero ahora consulta por el ojo derecho. Tenía diagnóstico ya, cuando yo la veo a los 15 años, ya tenía el diagnóstico de artritis juvenil idiopática. Sobre todo ya tenía compromiso de sus rodillas, además de sus ojos, y nunca supe mucho por qué, pero supongo que habrá tenido una inflamación muy severa que a los 5 años, ella empieza a los 4, a los 5 le hacen la ensectomía en los dos ojos. Debe haber desarrollado catarata muy prematuramente, pero está con la ensectomía y afáquica. Y cuando yo la veo en 2008, o sea, cuando a sus 15 años de edad, ya ven que la visión está bastante reducida, está en 3 décimas en el ojo derecho, 1 décima en el ojo izquierdo. Apenas tenía una queratopatía en banda muy incipiente, había algún precipitado inferior, estaba fáquica, no tenía células, pero la presión estaba en 5 en el ojo derecho y 6 en el izquierdo. En ese momento ella estaba con tratamiento como de mantenimiento, porque no tenía inflamación activa, estaba con metotrexato 15 miligramos semanales y 4 miligramos de corticoides. Y cuando vemos el fondo de ojo, se ve, además de verse bastante turbio, pero se ve que hay pliegues Mm. en toda la mácula, y como los bordes de la papila están medio borrosos y hasta pareciera como si hubiera líquido ahí peripapilar. O sea que esta presión baja le estaba provocando, le estaba trayendo consecuencias, le estaba trayendo estos pliegues por hipotensión. Y además, ¿Eh? un, en ese momento una linda imagen de OCT. Nunca se vio bien mucho su OCT de todas maneras, pero este stratus que muestra que la retina está muy engrosada. Eso, miren, una sola imagen, no es mucho lo que se podía ver, pero bueno. Entonces, en el fondo sabíamos que con su AIJ le había bajado la visión, no tenía inflamación activa, pero tenía hipotonía y edema macular. Tenía estas dos complicaciones. Entonces, la idea fue mantenerle Una pregunta. ¿Por qué decir que no tiene inflamación activa si por ahí tiene edema en el nervio, no? porque no, digo, no tenía inflamación activa, no tenía células. Viste que estos, los que tienen AIJ, vos le medís mucho la inflamación por las células que tienen en cámara anterior. Entonces, esto parecía más una cosa secular y no una inflamación activa. O sea, no estaba lleno de células, apenas tenía precipitados. Pero bueno, sí, es verdad que en realidad uno podría decir que este edema era inflamatorio o este edema era también por la hipotonía, ¿no? Cualquiera de los dos, pero digamos, no era que yo necesitaba en este momento una inmunosupresión mayor, pensando que era una IJ mal controlada, sino que más bien estaban estas dos complicaciones, la hipotonía y el edema. Pero bueno, sí, uno podría decir, el edema era inflamatorio, puede ser, pero bueno, sin otras células. De todas maneras, el tratamiento, como yo vi eso que no tenía células, dije, mantenemos el tratamiento sistémico, pero para el edema y la hipotonía le voy a poner triamcinolona, eh, digamos, esperando que estos corticoides le pudieran subir la presión intraocular, además de sacarle el edema. Entonces le hice 2 inyecciones intravítreas de triamcinolona, separadas por 5 meses, y después de estas 2 inyecciones de triamcinolona, 2 años más tarde, ella tiene de vuelta la visión, vuelve a usar el lente de contacto, que era lo que ella inmediatamente notaba apenas le bajaba la presión, que no podía usar más el lente de contacto. Entonces con esto la presión estaba en 6, no era gran cosa, pero ya veía mejor y podía usar el lente de contacto. Entonces la verdad que ya le cambiaba la vida porque tenía su visión de siempre con esto. Y seguía 2 años más tarde, 2010, sin tener inflamación. Así que un éxito total las inyecciones intravítreas de triamcinolona en esta chica. Entonces así está ese el aspecto del fondo, donde se ven que los pliegues no se ven más en la mácula. Sigue medio borrado los bordes del nervio y ahí arriba se ve como un halo, como si alguito de líquido tuviera. Pero bueno, nos contentamos. Ella estaba contenta y yo también. Este era el ojo izquierdo que tenía como esos, además tenía como bastante daño, ya tenía una OCT donde se veía mucha atrofia de la retina, por eso nunca insistimos mucho con el ojo izquierdo.
y el enfoque era siempre en mantener lo mejor que se pudiera el Ya ojo tarde, derecho. dale. Un año más tarde, en 2011, de vuelta le baja la visión a 1/10 en el ojo derecho y la presión vuelve a bajar. Estaba en 4, no había células, no había precipitados queráticos, la presión estaba en 4 y esta era la OCT que ahora se veía un poquito mejor, pero tenía un gran edema. Entonces la idea es lo mismo que le había pasado 3 años antes, hacer la triamcinolona intravítrea. Entonces le hago la triamcinolona. Y acá un paréntesis, yo estoy hablando de triamcinolona y cuál es la mejor opción de tratamiento intravítrea. Porque uno va a los congresos, a los cursos y siempre se habla de los Surdex, que es buenísimo, me encantan los Surdex. Los dos se inyectan de la misma manera en el consultorio, pero ¿cuál es la mejor opción de estos dos? Y esto lo quiero aclarar porque yo insisto bastante en lo de la triamcinolona. Este es un ejemplo donde se ve la triamcinolona ahí en la parte inferior. O sea, cuando el paciente no está vitrectomizado y uno lo pone por vía inferior, queda localizado ahí abajo. Rara vez le nubla la visión porque queda ahí inferior. Y uno ve ese depósito que dura un montón de tiempo. Eh, y acá está la imagen de los Surdex. Es lindísimo, el aplicador de los Surdex está, la verdad que está bárbaro. Pero inicialmente toda la propaganda de los Surdex era que duraba más tiempo y que subía menos la presión intraocular que la triamcinolona. Entonces, en el 2018 aparece este estudio que se llama POINT por periocular y INT por intravitrio. Aparece este POINT Trial donde lo que hace es compara la triamcinolona periocular con la triamcinolona intraocular y con el Osurdex. Entonces, lo que hacen es, estudian estos 235 ojos con edema macular uveítico y buscan a ver cuáles son los resultados en cuanto al edema macular, la agudeza visual y la presión ocular. En todos estos endpoints que tenían, el edema ocular, la agudeza visual y la presión, en todos concluyen que los intraoculares, o sea, Osurdex o triamcinolona intravítrea, son mucho mejor que la triamcinolona periocular, que bueno, era esperable por otro lado. Entonces, en el edema ocular, a las 8 de las 24 semanas, intravítrea es mejor que periocular, y en cuanto al resultado del edema ocular, no encontraron ninguna diferencia entre los Surdex y la triamcinolona intravítrea. Lo cual era bastante interesante porque todos los trabajos de los Surdex decían cosas distintas. En cuanto a la agudeza visual, lo mismo. Todas las intravítreas mejores que la periocular y no había una diferencia estadísticamente significativa entre los Surdex y la Triamci intra. Y en cuanto a la presión intraocular, que este era el gran tema porque siempre el caballito de batalla era que los Surdex aumenta menos la presión que la triamcinolona. Lo mismo, no hubo diferencia entre la presión intraocular elevada, que lo definieron como más de 10 del basal o más de 24, entre el Osurdex y la triamcinolona. Entonces, yo no, digamos, no es ¿Se fijaron cataratas? Que es algo por ahí interesante. Después se fijaron las complicaciones en cuanto a la catarata, desprendimiento de retina, hemorragias vítreas, infecciones, y tampoco tuvieron diferencia entre las dos. En realidad, y la única que generó un cuadro inflamatorio, un TAS, fue una periocular y no ninguna de las intravítreas. Así que no tuvieron Emilio, tampoco diferencia. decía que qué marca usabas de triamcinolona. Sí, el Triessence de Alcon, que acá no está, pero es Ok, uno que usan o que usaban bastante en Estados Unidos, que no tiene conservantes además. está. Así que bueno, puede ser eso una diferencia también, ¿no? Pero bueno, la idea es que cuando uno compara los precios, porque sí, es muy lindo, a mí me encantan los Surdex y me parece buenísimo, y de hecho lo uso los Surdex en algunas circunstancias. Pero miren lo que es la diferencia de precio. $2.351 al precio de ayer, los Surdex, el precio de lista, creo que igual si no lo puedo conseguir un poquito más barato, pero 2.300 versus 26. Y con una acción que es prácticamente similar una de la otra. 1%. Entonces, sí, cuando hablan de, bueno, sí, yo pongo Surdex, sí, queda re banana hablar de Surdex, pero miremos los precios, loco, y encima la forcinolona hasta la podés reutilizar, hasta la podés fraccionar y usarla varias veces, con lo cual de esos 27 sale 2.6 o 5 si querés, si haces la mitad.
Con lo cual está buenísimo. Pero bueno, por ejemplo, en los casos que son vitrectomizados, que después le voy a mostrar a esta chica, ojo único vitrectomizado, si vos le pones triamcinolona, dejan de ver. Por 2 o 3 días no ven porque se desparrama todo por la cavidad vítrea. Entonces ahí hay una indicación para cuando son vitrectomizados o que tengan paciencia o para poner Surdex. Y después también me ha pasado en algunos pacientes que yo le he puesto triamcinolona, por ejemplo, en un edema macular o en una trombosis o alguna cosa, que le puse triamcinolona, no funcionó y después le puse Surdex y sí funcionó. O sea que no es que no tenga utilidad los Surdex, pero me parece que nunca es la primera elección, considerando que tienen un efecto muy similar uno de otro y que el precio es infinitamente inferior al de la triamcinolona. Bueno, entonces, habiendo hecho esta pausa, de vuelta a esta chica que tenía hipotonía y edema macular, le pongo 2 inyecciones de triamcinolona, pero esta vez nada. La presión quedó en 2, la visión no mejoró. Y bueno, ¿qué hacemos ahora? Entonces, ¿alguna idea? Tiene edema macular, tiene hipotonía. Surdex. O Surdex es una opción, hay otras opciones, pero en este momento se me ocurrió pedirle una VM. Claro, cuando le habían sacado, le habían hecho la ensectomía, habían quedado restos de cápsula que se ven atrás del iris y había como una atracción de esos restos capsulares. Ven que ahí el iris abajo a la izquierda, que el iris está como arrugado. Había una atracción de esta membrana sobre el cuerpo ciliar, acá arriba se ve como tenso. Entonces dije, bueno, si tenemos un efecto mecánico, no respondió a los corticoides, vamos a sacar esa membrana. Y entonces le hice una vitrectomía, le extraje los restos de cápsula posterior, limpié también bien los cuerpos ciliares, que por supuesto en estos casos siempre están algo atróficos, y además le coloqué un viscoelástico dentro del ojo. Le hice todo junto, todo lo que se podía hacer en ese momento, se lo hice y cuál fue la evolución, que de vuelta le subió la presión, de hecho tuvo un pico de 26, y eso hay que controlarlo cuando uno pone viscoelástico porque el día siguiente puede hacer un pico. Imagínense que yo fascinado que tuviera un pico de presión alta, porque quiere decir que el cuerpo ciliar funcionaba. Eh, Así que 6 meses más tarde estaba de vuelta con buena audiencia visual usando su lente de contacto y la presión en 13, un lujo. Eso es 2012. 2013 Perdona, seguía todo Emilio. perfecto. Emilio, ¿dónde Sí. le pones el viscoelástico? Le llené toda la cavidad vítrea, acordate que estaba fáquica, cuando le saco el vitrio, lleno toda la cavidad en realidad acá le puse una sola ampolla, a veces no alcanza con una ampolla y tengo que ponerle 2, pero le lleno toda la cavidad. Y ahí le puse el viscoelástico que tenía, no hice nada especial, pero bueno, Nico, recontra funcionó. ¿le haces iridectomía? Iridectomía, No, no sé, no, porque por... estoy pensando en la faquia como si se comportara algo parecido a un silicón, que sé que no, pero bueno, por ahí le hacías una iridectomía por si acaso, para que no se bloqueara. O por ahí querés que se bloquee. Me encantaría que se bloquee un poquito de pegarle ahí, ponerle la gotita delante del iris para hacer una sinergia anterior. No, porque no, en realidad se distribuye en toda la cavidad, ¿no? Eso, no le Ok, dejo, ok. le pongo también cámara anterior, o sea, lleno todo. Pero Está. bueno, un año más tarde seguía con la presión en 9, estaba buenísimo. Finalmente se había estabilizado, ya hacía un mantenimiento de metotrexato y corticoides. Ven que el edema macular a lo largo de los años, ya esto era 2000, 2014, y bueno, se mantenía bien, o sea que se mantuvo recontra estable por 10 años. La veo en 2022 de vuelta, está con metotrexato, sigue la presión en 11, o sea, 10 años más tarde con ese procedimiento de sacarle la cápsula, la tracción, se mantiene bien, la presión en 11, lujo. Y yo dije, bueno, listo, ya está, estamos todos muy tranquilos. Y 2 años más tarde viene que de vuelta tuvo artritis, de vuelta tuvo reactivación de la uveitis, le baja mucho la visión y la presión estaba en 1. Dije, a la miércoles, tan tranquilo que veníamos, y acuérdense que este es el ojo único de esta pobre chica, que ahora tiene 31 años, viene con los hijos más o menos. Y este es el fondo de ojo de vuelta, un poco el mismo aspecto, donde se empieza a borrar, aparecen los pliegues, miren la OCT, de vuelta se ve muy mal como para hacer la OCT, se ven pliegues, se ve el edema. Entonces dije, bueno, reactivación de la uveitis, más edema, más hipotonía,
Empecemos con las alternativas que tenemos ahora. Entonces, una de ellas era el difluprednato. Entonces, dice, el TOLF es maravilloso, el TOLF penetra dentro del ojo, sirve para aumentar la presión, es el que más aumenta la presión, sobre todo en los pacientes que tienen uveitis, le ponen difluprednato cada hora, nada. Dije, bueno, como tuve inflamación y artritis, aumentémosle de vuelta el tratamiento. Le doy 1 miligramo kilo de corticoides, 60 miligramos, tampoco alcanza con eso. Dije, bueno, vamos a agregarle Humira, ya que como tuvo una reactivación de la uveitis y si sacamos toda la inflamación, capaz que se va el edema y se va la hipotonía. Y hasta le pongo unos Urdex en este caso porque, como les decía, ya está vitrectomizado. Así que le hice todo lo que tenía al alcance, ¿eh? Todo fue escalonado, pero fuimos haciéndole todo lo que se podía hacer. Lo interesante también en este caso fue que los Urdex, una de las complicaciones que tienen los Urdex es que se puede pasar a cámara anterior en los pacientes afáquicos. Y en cámara anterior, vos habrás visto Pato, pero yo he tenido descompensaciones corneales con el Osurdex ahí. Entonces le digo que se ponga, que se posicione, que se ponga con la cabeza para atrás a ver si se corría. Faltaba que alguien le golpeara la cabeza, le dije al novio, pero no se animó. Esta paciente me acuerdo que, no sé si la vi alguna vez, y se cagaba de risa porque ella misma decía que, que tenía que posicionarse para que se fuera para atrás el Osurdex, ¿o no? La Sí, tenía sí, claro. clarísima. Trataba de posicionarse, pero no había caso. Eh, y ahí quedaba, como que se había quedado ahí clavado en la cámara anterior. Dije, bueno, ¿qué hago? Eh, bueno, ahí en el consultorio, como era fáquica, una agujita, lo puse por el limbo y se lo empujé para atrás. Fue facilísimo al final, pero bueno, les recomiendo. No tuvimos que ir a quirófano ni nada, le tiré los Urdex para atrás y después le dije, bueno, trata de no ponerte boca abajo, de quedarte con algún grado de posicionamiento para que no se venga para adelante de vuelta. Así que bueno, eso funcionó. Pero 3 meses más tarde, con todo este tratamiento, la presión estaba en 2. O sea, Humira, corticoides, el difluprednato, el Osurdex, nada, presión en 2. Y yo dije, bueno, chau, Bueno, se va la tisis. Entonces, ¿le ¿cuál hiciste es el plan VM B? o no? ¿Eh? ¿Le hiciste VM de vuelta? No le hice VM de vuelta. Podría haberle hecho VM de vuelta, sí. ¿No se Eh, te ocurriría ponerle aceite de silicón, Micho, para que la presión se mantenga más estable? era una de las opciones, pero bueno, sí, siempre se dice, ¿no? Cuando tenés hipotonía, en realidad, ahora lo vamos a revisar, pero hay varias alternativas de tratamiento. La ibopamina también, que lo he usado ahora en algunos pacientes. Y bueno, nuestro paciente común, el de Santa Fe, que usó ibopamina, se la hacía traer de Italia. eh, bueno, funciona un tiempo, era otra opción. Pero bueno, como había funcionado tan bien que estuvo 10 años cuando yo le puse el viscoelástico dentro del ojo, dije, bueno, vamos a ponerle de vuelta el viscoelástico. Acá está de vuelta el aspecto del fondo de ojo, donde se borran los bordes del nervio, donde vuelve a tener pliegues. Entonces, yo lo que hice fue esto, que es muy sencillo. Hasta una segunda entrada uno podría poner una agujita. Le puse un viscoelástico que ahora les voy a mencionar. Pero ahí está Mariano al procedimiento. Haces una incisión para que se vaya el líquido, le llenas completamente Acá le puse 2 ampollas dentro del ojo, le llené completamente con viscoelástico y a la semana tenía 11 de presión. Me dice, ¿puedo usar lente de contacto de vuelta? O sea, otra vez funcionó perfecto el viscoelástico en este caso. Y miren lo que es el cambio en el fondo de ojo a la semana. Es impresionante cómo se van los pliegues, cómo se ven los bordes del nervio óptico ahora. 11 de presión para ella es increíble. Este es el antes y el después. Impresionante el efecto que tiene el viscoelástico. Y al mes sigue con la presión en 6, pero bueno, el 6 le alcanza, no tiene pliegues y sigue usando su lente de contacto. Así está al mes. Le hacemos un OCT ahora sí al mes y se ve perfecto, se sin nada de edema. Estas son las fotos en el Topcon que, bueno, con la córnea que tiene y todos estos medios, siempre se ve un poquito peor, pero bueno, eran imágenes más reales. Así que, en realidad, acá vemos un poco todas las alternativas de tratamiento que tenemos para cuando tenemos un paciente con hipotonía. Y bueno, uno va escalando, obviamente, ¿no? Pero dentro de las opciones están el corticoide tópico o el corticoide intravítrea. Si tenemos la suerte que entre del 30% de los pacientes que son sensibles al corticoide y sobre todo con el difluprednato, uno con eso ya tiene la primera alternativa de tratamiento.
Después tenemos la ibopamina, que ahora les voy a mostrar algún trabajo. También, en el caso de hacerle VBM y ver que tiene tracción del cuerpo ciliar, ahí tenemos una alternativa, se tiene desprendimiento del cuerpo ciliar, que es más común el trauma que en esto, es otra opción. Algunos proponen también el gas o el aceite de silicón, como decía Cristian, para subir la presión de estos pacientes. Y por último está este viscoelástico, el material viscoelástico dentro del ojo. Estos viscoelásticos lo estudiaron en conejos y tienen una vida media de entre 30 y 70 días, sobre todo lo estudiaron con el Gilon este de alto peso molecular. Y la eliminación es muy lenta porque, bueno, afecta al trabeculado y reduce el outflow del líquido. Así que esto lo estudiaron en conejos y el primer trabajo de esto aparece en 1985. En 1985 publican este grupo de Suiza un solo paciente que tenía una uveitis crónica, al igual que la chica que les mencioné, y cada 6 meses le hacían una inyección de esto, de algún viscoelástico, y con cada inyección ella notaba que volvía a tener sus capacidades de siempre. Y esto me pasó hace años, que en el Hospital Fernández teníamos una paciente con una arada crónico, ojo único, y que cada 6 meses venía así de vuelta, más o menos cada 6, un poquito más también. Directamente yo ya le inyectaba esto en el consultorio. En vez de la cánula del viscoelástico le ponía una aguja 25G y por el limbo le inyectaba toda la ampolla y listo, ya estaba como que le cargara nafta de vuelta y durante 6 meses tenía unas presiones razonables y que veía sus 20-400 de siempre, pero cuando le bajaba dejaba ver eso y se convertía en una inválida. Así que, bueno, este fue el primer caso. Después, años más tarde, este grupo de Stanley Chang presenta estos 5 pacientes y de estos uno tenía uveitis, pero en todos lograron con la inyección intravítrea que comparado con la de base tenían una mejor presión. A veces inyecciones repetidas, obviamente, pero bueno, es otro trabajo que nos muestra que esto sirve. Y después, unos añitos más tarde también aparece ya en el 2008 este grupo de Turquía. Me llamó tanto la atención el apellido que dije, ¿quién será este hombre con ese apellido tan raro? Y descubrí que era turco. Bueno, el turco presentan acá 32 pacientes que fueron tratados con viscoelásticos por la hipotonía y lo que encuentran es que algunos le pusieron el hialuronato de 1.4 y otros el más pesado, 2.3. Y lo que encontraron es que la presión subía más en los que usaban el más pesado, el de 2.3. Y entonces la conclusión de este trabajo es que el más viscoso, hialuronato de sodio reticulado, dura más adentro del ojo. Y después yo había visto hace años que había habido también un reporte hablando de ácido hialurónico reticulado, que no sé mucho qué es, pero apareció que lo usan los glaucomatólogos, se llama Gelaflow, que lo usan los glaucomatólogos para que en los implantes, en las cirugías no penetrantes, ¿se acuerdan que hacía Ignacio, que hacía toda la tapita y dejaba la tapita? Y bueno, para que la tapita esa no se tape, le ponían eso ahí adentro como para mantener esa cámara que hacían en la esclera, porque este viscoelástico dura un montón de tiempo ahí adentro del ojo. Entonces, no sé si la inteligencia artificial o qué, pero justo me aparece en el Instagram que la compañía BSA lo estaba comercializando acá. Yo ya venía averiguando y no estaba. Entonces aparece este Gelaflow, que es un viscoelástico de reabsorción lenta para cirugía de glaucoma penetrante, no penetrante, limita la fibrosis. Unas propiedades increíbles tenía esto. Entonces, perfecto para esclerectomías profundas. Bueno, nada, todo esto. Pero yo sabía que este era más pesado que lo que veníamos usando hasta ahora. Entonces, fue lo que lo que le inyecté en la última operación a esta chica, este pesado. Y el artículo nos muestra que un poco lo mismo en realidad, pero son todos casos uno con Wegener, uno con AIJ, el otro con AIJ sistémica, que en el fondo es lo mismo, y que al final dura más que los otros, y acá lo comparan estos 3 pacientes, fíjense, en el caso 1, estas líneas, las primeras inyecciones fueron con Gilon 5,
y que no subió la presión, y empiezan a ponerle este Hialaflow y hasta pico de presión alta, como en este caso, y le dura muchísimo más tiempo. En el caso pasó lo mismo, le ponían el Hilon 5, no había demasiada diferencia y le duraba mucho más tiempo usando y acá directamente lo usaron, no usaron Hilon 5, sino Hialaflow, que tuvieron como un pico de 40 en uno de los casos. Así que la recomendación es que cuando pongan viscoelástico, al día siguiente de la aplicación es como el factor de riesgo que ahí tienen que controlarle bien la presión. Así que bueno, viscoelástico, excelente opción para tratar la hipotonía, fácil. ¿Se fijaron ahí el cuerpo ciliar algo, no VM? ¿Hicieron a ver si les hace algún cambio o ni idea? No tenían VM. No tenían VM. No, obviamente esta uveitis crónica, si va a ser su VM, va a ser una atrofia de los cuerpos ciliares. El asunto es si queda resto o no, si funciona o no funcionan. Sería bueno hacerle VM. Si fuera fácil hacerle VM, por ahí lo podríamos hacer a más de estos pacientes, pero bueno. Les mencionaba también la ibopamina. La ibopamina en Argentina la preparan. Lo que pasa es que cada gotita sale como 5.000 pesos. Es como que le erras una gotita y te perdiste 5 lucas. O sea, es cara. Y ya La no, idea creo, es Creo que ya no hay. hasta el año pasado estaba, y después te acordás que la hacíamos traer de Italia, que había una marca que se llamaba Trasil, que la conseguían muy baratita en Italia, y que ya no la hacen más tampoco. Así que bueno, además de ser difícil de conseguir, lo que tiene es que usándola 4 veces al día puede funcionar, pero el asunto es que no se puede mantener a largo plazo. Uno ve este reporte y si se fijan las quejas de los pacientes, es que les produce hiperemia, que les produce conjuntivitis folicular, o sea que no se la bancan a largo plazo. O sea, puede funcionar un tiempo en el caso que la consiguiéramos, pero no es un tratamiento que uno puede usar por 10 años, como nos pasa con esta chica, o por 20 años, como nos pasa acá. Así que alternativa, pero a corto plazo, y en el caso que se consiga. También está esta posibilidad de colocar aceite de silicón. Acá está este trabajo sobre hipotonía del grupo de Chicago de Goldstein, ponerle silicón. Y en algunos casos funciona el aceite de silicón. Acá vemos que tenían presión, los que marqué tenían presión de base 0, 2, 0, 2 y terminaron con presiones de 7, 5. O sea que funcionó. Eh, es una alternativa, obviamente no funcionan todos. Ven que algunos menos de la mitad de los casos funcionó. Si no funciona el cuerpo ciliar es peligroso esto también porque si no hay producción de acuoso y tenés el ojo afáquico, el aceite se viene para adelante y además termina descompensándote la córnea. Pero bueno, Lindo día, nos vemos mañana. O nos nos vemos en vemos un mañana. rato. Bueno, nos vemos en un rato. Entonces es una alternativa al aceite de silicón, pero el otro es como mucho más sencillo y menos riesgoso todavía. Así que bueno, la conclusión de todo esto es que hay un estudio muy interesante que se hizo de uveitis, el MAST Trial, que vieron que prácticamente 8% de las uveitis crónicas pueden tener hipotonía, con lo cual la uveitis es una causa importante. También lo son los desprendimientos de retina crónicos que tienen PBR y varias cirugías. Así que la hipotonía existe. Obviamente, como hablamos al principio, uno tiene que tener totalmente controlada la uveitis para que justamente no llegara a esta hipotonía. Y en cuanto a los tratamientos, vimos que los corticoides son la primera línea de tratamiento, tópicos como el diflupranato, intraoculares, perioculares, lo que quieran, pero los corticoides. Sería bueno, antes de hacer cualquiera de estas cosas, hacer una VM para ver si hay una membrana epiciliar, sobre todo si ya han tenido una cirugía previa, como en el caso de esta chica, y siempre considerar estos materiales viscoelásticos intraoculares como una opción sencilla, fácil, y en el fondo si uno tuviera que hacerla cada 6 meses, es un procedimiento, ya les digo, que mejor hacerlo al quirófano, pero bueno, en caso de gente de pocos recursos, hasta en el mismo consultorio uno lo puede hacer tranquilamente. Emilio, por qué estas cirugías de cataratas congénitas, yo los he visto muchos años después, que siempre tienen restos, es como que la sacan en forma incompleta la catarata? ¿Cuál es la razón por la cual uno se encuentra estas tracciones posteriores? Porque son bastante comunes. Sí, yo creo que el error fundamental ahí es que cuando uno tiene indicación de lensectomía en un paciente con uveitis, sobre todo con artritis juvenil idiopática, el mayor error que vos podés hacer es dejar la cápsula. Uno dice, bueno, dejo la cápsula para el futuro por una lente, pero es lo peor que podés hacer
porque dejas un sustrato para que de vuelta se formen membranas, para que traccionen el cuerpo ciliar. Entonces, cuando uno habla de lensectomía en pacientes con artritis juvenil idiopática, es lensectomía total y vitrectomía anterior y dejar libre el cuerpo ciliar que no haya ningún tipo de tracción. Porque si no, no sé si se acuerdan, pero yo mostré una foto ahí de toda una cosa blanca sobre la pars plana del cuerpo ciliar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos le dejas un lugar de anclaje, la inflamación va produciendo eso. Así que está buena la observación. La lensectomía es lensectomía. O lo controlas si le pones una lente intraocular más adelante, pero bueno, supongo que esta chica estaría sin visión. A mí me pasó una vez que tenía una paciente con una artritis juvenil idiopática que desarrolló cataratas, no respondía a la inmunosupresión porque no sé qué hongo tenía, y a pesar de Lumira, de corticoides, metotrexato, ella seguía con inflamación activa y tenía unas cataratas que no podían ir al colegio. Y entonces, claro, lo que le hice en un ojo fue exactamente eso, lensectomía total, vitrectomía, todo quedó recontra limpito, y con una lente de contacto veía 10 décimos. Y la chica pudo volver al colegio inmediatamente, y recién años más tarde, que ya se pudo controlar, pues se trató el hongo, años más tarde, estuvo como un año, después sí respondió Lumira sin inflamación, ahí le hice una faco en el otro ojo. ¿Sabes con cuál ve mejor? Con el ojo que tenía la lensectomía y el lente de contacto. Es impresionante. El otro no es que vea mal, uno ve 10 y el otro 8, pero vos mirás uno y otro y decís, che, qué buena es la lensectomía para esto. Así que obviamente es mucho mejor no tener que usar el lente de contacto. En el día de mañana se pondrá otro tipo de lente, pero bueno, cuando se hace la lensectomía tiene que ser completa. Emilio, Lo complicado de esos llama- casos también son cuando se les descompensa la córnea, porque ya habremos compartido algunos casitos y esos ojos hipotónicos, los trasplantes de córnea, los de SEC andan mal porque se despegan y nunca se aclaran, y los penetrantes también tienden a andar mal porque nunca se compacta la córnea, terminan con pliegues por hipotensión también. Entonces la córnea sigue como si fuera el posoperatorio inmediato y nunca se termina de cerrar del todo. Bueno, Sí, por por eso, ahí habría que agregarle además bueno, yo lo he hecho alguna vez de hacerle el viscoelástico junto con el trasplante. Sí. sí, por eso también es el tema del aceite de silicón no es tan bueno, por justamente eso, porque gran cantidad de esos pacientes se te va a descompensar la córnea, se te va a ir adelante. Sí, Y lo que hay que digo, tener en cuenta es los lentes de apoyo escleral para estos pacientes son espectaculares. O sea, y los pueden usar un montón de tiempo, los retoleran, eh, protege la córnea, así que yo creo que ante estos casos la fascia va perfecto y con una lente escleral la super tolera. sí, sí, obviamente que es el último recurso la fascia, pero no descartarlo, porque a algunos les salvás de la ceguera con esto. Así que nada, considerarlo. Y bueno, Emilio, y que creo que pensar como alternativa de tratamiento para hipotonía los viscolásticos es una excelente opción. Emilio, Yo, mira, me sorprende el precio de los Sudex, porque aquí vale 1.250 y ahí está en 2.000 y pico. Eh, es llamativo. bueno, vivimos en Argentina. En realidad, cuando tenía esta presentación del año pasado, lo vi y costaba 1.000. Y hoy vi ese precio. Es el precio de lista. Creo que igual se consigue más barato, pero sí, es infinitamente más caro que el otro. Si no, tráete algunos y vendelos acá, Mariano. Eh, Te, te haces un negocio. Laura, vos aprovechá también cuando venís acá, te traes unos Osurdex y los vendés en el mercado negro. Búscame compradores. Vos vas a hacer Dale, uno. yo te Vos compro, vas sí. a hacer uno. Bueno, todo tuyo, Laurita. Si no hay más preguntas. Ya, buen día a todos. Bueno, el primer caso que voy a compartir la vi hace muy poquito. Tengo 2 controles de evolución, pero me pareció súper interesante. Es una chica de 20 años con disminución de agudeza visual de un día de evolución en ambos ojos. Era por lo demás sana,
que venía siendo tratada con antibióticos por una otitis y no tenía antecedentes familiares. Veía la unidad a pesar de notar un defecto en la parte central de la visión, la presión era normal, la biomicroscopía también, la vieron en el servicio de urgencias y la subieron a interconsulta. Este era el fondo de ojo. ¿Alguien quiere describir lo que se ve? Tiene un DR seroso, como Sí. localizado. Ujú. Tiene Y DR seroso macular en ambos ojos. Tiene otro localizado aquí, en el ojo izquierdo, ¿se ve la flechita? Sí. Sí. Y ano inferior Bueno. en el ojo derecho también, ¿no? Y tiene algo acá, sí. No, y más abajo de la arcada, ahí no tiene como una bulla nasal, más nasal. Acá decís. Sí, más abajo todavía que eso, que se ven unos puntitos blancos sobre la retina ahí. Ah, Eso ahí parece un DR parecía. también. El- no tenía una célula en el vítreo, ni en cámara anterior. Bueno, ¿qué hacemos? Tiene como borrado los bordes del nervio también, ¿no? Vos sabés que se ve más en la foto, yo no sé si es por el montaje, porque cuando la revisé, la papila tenía los bordes bien definidos. No era una papila del todo normal, pero no era una papila edematosa y los vasos no estaban congestivos. Esta es la OCT, voy a correrme de ahí, así la pueden ver. Bueno, y acá la OCT confirma que tiene varios desprendimientos localizados, afectando al neuroepitelio, con algunos quistes dentro de la retina. ¿Qué pensamos? Joven, sana, desprendimiento localizado. él le haría un RFG para ver más todo el compromiso completo, ¿Lo si es relacionás más con los localizado antibióticos o que está no. tomando, Laura? A ver, yo la interrogué para ver si estaba tomando corticoides y me dijo que no, que solo había tomado antibióticos. Porque el punto acá es, ¿se parece a una central serosa esto? Puede, No, ¿no? ¿Qué edad tiene? Pero el que tiene 20 20. años. Ujú. ¿Qué tenemos que pensar? Es demasiado simétrica para una central serosa. Sí. Y no es habitual también verla con quistes, ¿no? Sí, sí, y el desprendimiento del neuroepitelio tampoco es muy. Sí. Y bueno, Y yo le haría un RFG para ver cómo sí. está el criterio pigmentario también, ¿no? Bueno, yo también le hice le pedí una RFG ese primer día, porque me la subieron con una sospecha de central serosa, pero bueno, claramente no es tan parecido a una central serosa. Tiene algunos Yo elementos. le haría algunas preguntas también. A ver, dale, sí. ¿cuáles? Si le duele la cabeza, por ejemplo. Ajá. Sí, cuando se peina, siente pinchazos. Bueno, hicimos preguntas parecidas. Lo que pasa, le pregunté sobre la infección del oído y le pregunté si había tenido zumbidos en el oído y me dijo que sí, pero que era por la infección que le estaban tratando. Y que el día anterior había tenido dolor de cabeza, pero ya se le había pasado. Vamos, Bien, vamos. falta que te dijera que también tenía rigidez en la nuca y ya estaba. No la mencionó, pero sí había tenido cefalea un día y sí había tenido zumbidos en los oídos y la medicaron con el antibiótico por eso. Bueno, yo también le pedí una RFG. La papila bueno, no subí todas las fotos, pero ve que la papila no estaba filtrando en ese momento, pero sí tenía fluido subretinal. 2 más 2 es 4, tenía el primer día una agudeza visual de 10 décimas y si hubiera sido una central serosa y le damos, ¿qué le daríamos? Corticoides. ¿La podríamos empeorar? Bien. Sí, 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 es una central serosa, sí. Bueno, Pero si yo no la como le, curás.
claro, como le pedí el estudio, la vi al día siguiente y miren de un día al otro cómo aumentó el fluido subretinal. Entonces, ven la fecha del estudio. Esta es una de las formas de presentación. ¿De qué estamos hablando? A ver, otros que no sean los uveitólogos. Arada. De una arada, sí. Bueno, entonces ese mismo día le indicamos 60 miligramos de corticoide. El fenotipo no era, el aspecto de la chica no era el que habitualmente está descrito, pero bueno, también lo hemos visto. Yo no había visto estos desprendimientos localizados, sí había visto pliegues maculares, los BRs exudativos francos, pero así no recordaba haberlo visto. Y ella consultó al primer día de notar el cambio de visión, cosa que a veces nuestros pacientes allí por ahí tardan en consultar y vienen con cuadros más floridos. Entonces, tenemos que pensar que el arada en fase inicial sí se va a manifestar, no siempre, pero la cefalea y los acúfenos suelen tenerlos, lo que dijo Sebas, que dolor hipersensibilidad en el cuero cabelludo, la rigidez en el cuello, en la nuca, como dijo Emilio, pueden tener DR exudativo y sus variantes, papilitis, pliegues maculares, la uveitis anterior no siempre va a estar al inicio. La vitreitis también es algo variable, muchas veces no la vemos y tienen el fluido subretinal cuando recién comienza. Y en Un dato, Laurita, sí, de los síntomas prodrómicos, eso porque muchas veces le preguntás y te dicen, che, dolor en la nuca, no, te sentís al peinar, o sea, hipersensible al cuero cabelludo, no, no lo tienen, pero prácticamente siempre tienen esta cefalea. Vos decís, bueno, cualquier salame le duele la cabeza, pero es un dolor como que lo notan y además es así, que se va solo. Pero cuando vos le preguntás, siempre tuvieron cefalea. sí. No todos tienen acúfenos, pero son los dos más comunes, entonces lo que mostrás ahí, cefaleas y acúfenos. Si lo interrogás, siempre cefalea. Y a veces lo tienen, pero somos nosotros los que tenemos que interpretarlo, porque ella estaba convencida que tanto el dolor de cabeza como los zumbidos en el oído tenían que ver con un cuadro infeccioso del oído y estaba medicada con antibióticos. Si lo tuvo o no, yo creo que erraron en el diagnóstico y ya estaba con los pródromos. Bueno, eh, en la fase tardía, después voy a mostrar un paper y hacerlo un poquito más ordenado, pero estas son las cosas que tenemos que recalcar, que esta es una afección que tiene una fase inicial, que vamos a ver lo que dijimos antes, y después en la fase tardía recién aparecen estas cosas, que yo cuando hice uveitis con Emilio, todavía se llamaban nódulos de Dahlen-Fuchs, aunque no fueran nódulos reales, pero son cicatrices que se ven en el fondo de ojos y no fueron tratados bien a tiempo, eh, que pueden tener alopecia, vitiligo, poliosis, pero esto, repito, son hallazgos de las fases tardías de la arada, no del inicio. Entonces, como ya no estoy en el palo uveítico, pedí asesoramiento, Sebas me recomendó algunos papers, este es uno de ellos, donde hacen una revisión y mencionan que, bueno, la etiología exacta no se conoce todavía, pero sí que hay una respuesta autoinmune mediada por células T contra los melanocitos, que en sangre periférica de estos pacientes se reconocen péptidos derivados de las tirosinasas que participan en la síntesis de melanina. Bueno, y como dijimos, hay dos tipos de fenotipos de arada, el inicial y el crónico. Y en este paper resaltan también que si bien el inicio del tratamiento lo hacemos con corticoides a 1 miligramo, miligramo y medio por kilo por día, el micofenolato es efectivo para mejorar a la coroides y el flujo a nivel del nervio óptico en los pacientes que están en fase inicial, bueno, y sin inflamación anterior. Acá obviamente después yo no tengo autoridad para hablar de este tema, así que Emilio y los chicos de uveitis van a ilustrarnos. En el paper también tiene, yo no lo voy a leer todo ahora, pero hay tablas con los criterios diagnósticos de la arada, tanto de fase aguda como de fase
crónica. Lo voy a pasar así. Otro de los pilares para el diagnóstico hoy, que no siempre lo tenemos a mano, es el ver de indocianina, que podemos ver los spots, como esta es una enfermedad de inicio en la coroides, vamos a ver los spots hipofluorescentes, eh, con afección de los vasos coroideos, con hiperfluorescencia y difusión del colorante, y que en algunos casos también puede haber hiperfluorescencia a nivel del disco. Los diagnósticos diferenciales, ¿qué tengo que pensar? La escleritis posterior también puede manifestarse con pliegues en la parte posterior del fondo de ojo. No va a tener los otros componentes inflamatorios. En la ecografía se menciona el signo de la T. La efusión uveal es otro diagnóstico a tener en cuenta. La coriodopatía central serosa, como dijimos antes, el curso también es diferente, no siempre es tan bilateral y simétrico, generalmente es unilateral, es mucho más lento esta paciente de un día para otro, la visión pasó de 10 décimas a 5 y a los pocos días ya estaba en 2. Ayer la controlamos después de una semana de corticoides y micofenorato y ya está viendo 10 décimas de nuevo y prácticamente ya casi no tiene fluido subretinal. No es la historia natural de una central serosa. Y la oftalmía simpática, me acuerdo, Emilio, siempre nos decían que era como primas hermanas y lo único que variaba entre una y otra era el antecedente de trauma o cirugía. No sé si querés decir otras cosas, Emilio, que sos la palabra autorizada acá. No, esos son un poco la verdad que esto es una coroiditis y la oftalmia simpática se comporta igual y yo tengo casos que te muestro la RFG y es exactamente igual una que otra, pero bueno, siempre dentro de los criterios de diagnóstico de la ARADA dice en ausencia de trauma, entonces puede ser el diagnóstico de ARADA. Así que, pero la verdad que el diagnóstico de ARADA no suele ser muy complicado y incluso hay que considerar estos cuadros así como el de esta chica que lo vemos bastante, estos cuadros como muy limitados, sin inflamación, con desprendimientos localizados. A veces los he visto solo con papilitis y algunos pliegues, como si fueran esos pliegues por hipotensión, como mostraba recién, pero pliegues coroides que vos no ves líquido. Y esos casos así muy limitados, vos hablabas del micofenolato, estos casos así tan limitados son los que normalmente andan perfectos solo con corticoides, porque es como que la moda actual, y bueno, puede ser que sea cierto, es de entrada a la ARADA darle tratamiento con corticoides e inmunosupresores al mismo tiempo. Y yo he visto cuando vos hablabas que en la etapa tardía hacen los dual Fuchs y la depigmentación y todo eso, yo he visto pacientes tratados agresivamente con ciclofosfamida, por ejemplo, que nunca hacen esa etapa. Entonces, si hacen esa etapa, probablemente es porque el tratamiento no fue del todo, o la inflamación superó al tratamiento, digamos, ¿no? Pero bueno, yo he visto en estos pacientes como el que acabas de presentar, que le das corticoides solos y se curan perfecto. Podrías agregar el metotrexato si quieres, pero no sé si haría un tratamiento demasiado más agresivo, porque son los que tienen un pronóstico excelente estos si se curan. Emilio, Acá si fuese una uveitis simpática, ¿también la tratarías de la misma manera? Sí, la oftalmia simpática trataría de la misma manera y definitivamente arrancaría con corticoides más inmunosupresión para mantenerlo a largo plazo. bueno, Y una cosita para agregar, Lau, es que, como decías, también la otra pariente son las escleritis posteriores, que a veces son indistinguibles. Y hay un signo que lo hemos visto mucho con Emilio, que tienen estos pacientes, que es como la congestión de los rectos, de la inserción de los rectos. Entonces, es como que hacen una escleritis intermedia, también para orientarnos en el diagnóstico. Eh, claro, porque hay que acordarse que la que duele es la escleritis anterior, la posterior no duele, y las intermedias, lo que estás diciendo, Sebas, es que
uno puede ver esa congestión a nivel de, digamos, de la inserción de los rectos, pero no es un cuadro muy florido, muy doloroso, puede sentir alguna molestia, sobre todo si uno comprime en la zona, pero no, las escleritis que duelen son solamente las anteriores, las otras se manifiestan, las posteriores, con el cambio visual generalmente, ¿no? Correcto. Bueno. Nada, me metí en un tema, pero porque me pareció muy interesante la forma de presentación. Así que ahora no todos son mutaciones en mi vida. Eh, vamos, vamos con el siguiente. Este es un paciente varón de 40 años que derivó Marcela Cicioli. Marcela es bióloga molecular, para quien no la conoce, genetista y preside la Asociación de Pacientes de Retina Argentina. Y ella me decía que quería que lo evalúe porque algo no cerraba entre la clínica y el resultado del genético. Este es un muchacho que refiere ver mal hace 30 años, con un defecto central y estable desde entonces. O sea, le bajó muy rápido la visión siendo un chico y después se mantuvo estable. Y durante muchos años le dijeron Stargardt. No refería a nictalopia y se desplazaba bien al entrar al consultorio. Esta es una de las cosas que digamos, quienes vemos este tipo de enfermedades estamos acostumbrados a ver. El paciente que tiene un defecto severo de campo visual se mueve de una manera muy particular, va haciendo como una búsqueda antes de desplazarse o se desplazan un poco de costado. Bueno, él no. Y además, cuando se lo preguntábamos, y porque casi que Es lo como queríamos, cuando están chupados, me parece. bueno, pueden tener tosis también, depende. Es un diagnóstico diferencial. Yo conozco gente que tiene tosis. Y casi que lo queríamos convencer que tuviera nictalopia, pero me decía, Laura, soy músico, trabajo de noche, vivo de noche, juego al fútbol y me lo han preguntado 1000 veces y yo me manejo bien con baja luz. Bueno, por lo demás era sano, no tenía antecedentes familiares, su visión era de 1/10, la presión normal, la biomicroscopía también era normal, no tenía catarata, no tenía inflamación. Y otra característica, ¿por qué pongo esto acá? Porque no era miope. Este era el fondo de ojo, la parte central. Vamos a correr a Laura de ahí. ¿Qué vemos acá? Eso parece más una pigmentaria, ¿no? Bueno, es que por eso todo el mundo lo quería convencer de que tuviera nictalopia, porque el sentido común nos llevaba para ese lado, pero La- no la tenía. las maculopatías en patrón o en butterfly no terminan dando un patrón parecido a esto. La realidad es que está como sobrevaluado el tema del pigmento, porque todo lo que destruye el epitelio pigmentario va a generar una redistribución y a veces toma forma de espículas, otras veces no. Eh, lo vemos también con esos fondos de ojos devastados por uveitis que no han sido bien tratadas. Entonces, es como que el pigmento nos puede orientar a ciertas afecciones, pero no es un patrón, digamos, que tengamos que tomar como algo absolutamente certero. Lau, te iba a preguntar, perdón, ¿la distribución de pigmento también es en periferia o es solamente ahí en polo posterior? Porque eso, Ahora, y el nervio ahora óptico se ve vamos. bastante bien también, ¿no? El Como nervio para- se ve bastante bien y los vasos también se ven bastante bien. Y otra cosa que yo quiero mostrarles es que este halo de preservación alrededor de la papila es muy característico de Stargardt por ABCA4, ¿sí? Que es otra cosa que vemos. No todas las mutaciones, digamos, no todos los genes cuando producen una distrofia retinal tienen este reparo de preservar el área peripapilar. Bueno, Igual, seguimos. Laura, ¿por qué va a tener nictalopía si tiene solo la maculopatía y la periferia está bien? Ah, Faltaba bueno, lo que Jimmy decía. pero es en parches, no es total, ¿o sí? Bueno, es ¿Tenés que autofluorescencia? sí, esto explica el por qué hay grises también en genética. ¿Eh? Y traigo este caso para que vean
cómo a veces no es sencillo llegar a un diagnóstico entre lo que es el fenotipo y el genotipo de los pacientes. Este paciente tiene zonas de su periferia también alterada, y esta es la autofluorescencia que también tiene. Entonces, cuando vemos esto, uno trataría de convencerlo para que tenga algo de nictalopia, Hay pero que se explicarle maneja muy cómo bien. juega el fútbol, ¿no? Claro, no sé qué hace, pero juega y dice que bastante dignamente. Bueno, sigo. Hay que preguntarle a los compañeros eso. Sí. Bueno, Por ahí es el dueño de la pelota, gordito. tenemos OCTs de distintos años. Con lo que se ve es una atrofia, un adelgazamiento de las capas externas centrales en ambos ojos, no tiene edema. ¿Alguien quiere comentar algo o sigo? Porque esto es bastante, digamos, se condice, es muy, digamos, muy coherente con lo que veníamos viendo hasta ahora. ¿Sí? Aparte es el defecto central lo que él notó desde niño. Pero teníamos también diarios viejos de haber sido atendido en nuestro centro cuando era chico, cuando era joven, y el doctor Watson le había hecho electrofisiología. Esta letra la conozco, esta también. Este paciente lo vio Emilio, tenía un diagnóstico de disfunción de distrofia de conos. La visión se mantiene muy parecida actualmente, pero bueno, una vez que está la mácula afectada suele mantenerse en esos niveles. El Ishihara estaba afectado también. Y Emilio describías acá alteración macular con espículas, ¿sí? Que en esa época no teníamos autofluorescencia, por supuesto. Este era su campo visual, que la verdad es que con la autofluorescencia cada vez pedimos menos campos visuales, pero en estos casos ayuda. Y el gran defecto de este paciente era central, ¿no? Que no se termina de correlacionar con la afección periférica. Bueno, lo había visto también un tal Gas en Bascom Palmer, que confirmaba el diagnóstico de distrofia de conos, bastones, y bueno, por eso no tiene nictalopia. Y me lo mandan a mí, ya lo habían visto gente referente, pero años después para que hagamos esto. En el electroretinograma lo que vemos es que él tiene una disfunción de los bastones, pero no está abolido, por eso es que no tiene nictalopia. Hay sectores donde los bastones están afectados, pero no es un defecto completo. Esto se traduce como que algo de proteína se sintetiza para cumplir la función que los bastones necesitan para funcionar, valga la redundancia. Y cuando miramos en las dos últimas mediciones, que son en situación fotópica, tanto el flash único como el flicker de alta frecuencia, esto nos va a dar respuestas mediadas por conos exclusivamente. Acá los bastones no responden. Y están afectados, pero está más afectada la estirpe de los conos que la de los bastones. Por eso es que este paciente siempre fue diagnosticado como disfunción de conos bastones, que es en los estadios iniciales de la enfermedad donde uno ve cómo se manifiesta la enfermedad. Entonces, cuando se hace el genético, llega esto. Tiene una variante de NAVCA4, que es el gen que produce Stargardt, y otra mutación en RP2, que es un gen conocido ligado al X, de retinosis pigmentaria. Entonces, ¿cuál es el responsable de la enfermedad de este paciente? ¿Qué les parece? Esto es lo, digamos, lindo, lo que quería mostrar de cómo se hace el trabajo de cerrar un diagnóstico genético en estas distrofias. ABCA4 es un gen de herencia recesiva, ¿sí? Es la causa más común de la enfermedad de Stargardt en todas sus variantes, pero es un gen recesivo, tiene que tener dos copias, las dos copias afectadas, ¿sí? Nosotros tenemos una copia de mamá y de papá, y que en este caso, en los genes de herencia recesiva, para que la enfermedad se manifieste, tiene que tener dos variantes afectadas. En él solo se encontró una. Y RP2, que está ligada al X,
es un gen que se asocia generalmente con retinosis pigmentaria, pero también hay descripciones de afección de conos bastones, que ahora vamos a ver. Entonces, para repasar, cuando sospechamos enfermedades genéticas de la retina, hacemos el fenotipo con OCT autofluorescencia y electroretinograma. Si necesitamos otras cosas, las pedimos. Y recién con esa clasificación funcional, que yo tengo que meter a mi paciente en uno de estos casilleros, aunque no sepa el nombre y apellido de la enfermedad, tengo que poder decirle al genetista qué es lo que no le funciona bien. Vamos a la interpretación del genético. Entonces, me pide Marcela, revisemos a la madre, porque si es ligada al X, tiene que tener algo. La madre tiene la variante, tiene un cromosoma X afectado con la misma mutación, y no tenía una mutación en ABCA4, con lo cual claramente ABCA4 no era el gen causal de esta enfermedad. La señora estaba totalmente asintomática, veía bien, todo el examen era normal, tenía un poquito de catarata, 2 drusas y nada más. Y muchas veces hacemos esto, tenemos que hacer segregación de los padres, cuando se puede, por supuesto, para terminar de cerrar cuál es el gen causal. ¿Por qué? Porque necesitamos saber si hay cuál es su diagnóstico para una eventual terapia. Entonces, en este paper de Jaya Sundera, que es quien describió esta variante como la que tiene nuestro paciente, veíamos que en un estudio que hicieron con 18 pacientes de RP2, que tiene que ser uno de los primeros genes a buscarse en todo paciente varón que tenga un linaje, digamos, sospechado de poder ser ligado al X, que tenga alta miopía, baja agudeza visual y atrofia macular que comienza en la infancia, ¿sí? Hay 2 genes que son los responsables de la mayoría de las retinosis pigmentarias ligadas al X, que son RP2 y RPGR. Acá vemos las variantes que nos puede dar en el fondo de ojo. Nos puede dar atrofia perimacular y distribución de pigmento, un fondo similar a la coroideremia, que a veces pasa que nos da negativo el gen de coroideremia. Bueno, estos son los que tenemos que buscar. Bueno, patrones parecidos a la toxicidad por la luz. Son distintas variantes que se ven con un mismo gen, que es lo que siempre decimos, ¿sí? Hay solapamiento de aspectos clínicos. Entonces, este es otro paper donde también el grupo del Está cerrando, Laurita, que son y 32 acá en Argentina. Lo que tenemos que ver es esto, que todo paciente que tenga compromiso macular temprano, antes de los 12 años, y aspecto de retinosis pigmentaria, tenemos que sospechar esto. Vale. Gracias, Lau. Bueno. Buena semana. Gracias, Lau, igualmente. Muchas gracias, Lau. Gracias, Hasta Doc. Laurita. Un abrazo. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. Gracias.